tengan un feliz sábado, queridos hermanos. La verdad que cada sábado que va pasando, los amo más, a cada uno de ustedes. Los amo más. Porque son la compañía en el sábado de la adoración que yo le hago a mi Dios y que ustedes hacen a su Dios. Y esto es hermoso y el amor va creciendo. Así que están presentes cada uno de ustedes en mi corazón como en el corazón de Jesucristo. Qué alegría poder verlos y poder compartir la palabra del Señor. Iban a venir más personas, me había prometido de los estudios bíblicos, como 5 personas más o menos iban a venir. Pero entiendo que también el enemigo de las almas opera para que no se escuche la bendición que hay en el día sábado. En el sábado hay una bendición de parte del Señor, en la presencia del Señor. Bueno, yo en esta mañana les comparto, como siempre, lo que a mí me beneficia, o sea, lo que encuentro en la palabra de Dios, que el Señor me bendice. Y les confieso que con 36 años me he enamorado. ¿Sí? Estoy enamorado, pero estoy enamorado. Bueno, pensaba, sí, bueno, David, vos sos casado, así estás enamorado de tu esposa. Sí, obviamente. Estoy enamorado de la justicia del Señor Jesucristo, de la justicia de Dios. Y eso es lo que quiero compartir en esta mañana del sábado. Entender la justicia de Dios. Vamos al primer texto. El primer texto nos dice en Mateo capítulo 5, versículo 6. Creo que está ahí en el Power, Daniel. Mateo capítulo 5, versículo 6. Dice así. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Cuántas veces no habremos leído esta bienaventuranza? Muchos la sabemos de memoria. Muchos la sabemos de memoria, las bienaventuranzas. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El Señor Jesucristo en su palabra nos dice que nosotros vamos a ser, no nosotros, sino que hay personas que son felices, bienaventurados, dichosos. Hay una felicidad, hay una alegría. A los que tienen hambre y sed de justicia, hay una alegría. Son bienaventurados. ¿Sí? Porque ellos serán saciados. Pero la pregunta es, cuando nosotros meditamos, bueno, el Señor me dice que yo voy a ser bienaventurado si yo tengo hambre y sed de justicia. Entonces, tengo que entender qué es lo que es la justicia. ¿Cómo voy a una pequeña palabra del Señor, que es grande, cómo voy a decir que no, yo soy bienaventurado porque tengo hambre y sed de justicia? Tengo que hacerme la pregunta, ¿tengo hambre y sed de justicia? Y yo le pregunto a ustedes, ¿tienen hambre y sed de justicia? A lo mejor capaz que están con la duda porque ni saben encima qué es lo que es la justicia. Y yo debo preguntarme qué es lo que es la justicia. Entonces, cuando yo entienda qué es lo que es la justicia y por qué algunos tienen hambre y sed de la justicia, entonces voy a entender que voy a ser un feliz, un dichoso y un bienaventurado. Y además se me da la promesa de que voy a ser saciado. En esta mañana de sábado vamos a, por la fe en el Señor Jesús, vamos a tratar de que se entienda la justicia de Dios. ¿Sí? Otro texto, pasalo Daniel, otro texto, nos dice que no
nosotros tenemos que, primeramente, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Todo lo que es, ustedes saben el contexto, riquezas, vestimenta, alimentos, todas esas cosas que necesitamos van a ser añadidas, pero primero yo tengo que buscar la justicia. Entonces, primero, voy a ser feliz si tengo hambre y sed de justicia. Segundo, tengo que buscar primeramente la justicia. ¿Sí? Entonces, eso tiene que ir guardándonos en nuestros corazones. Yo lo que tengo que hacer es, si tengo hambre y sed de justicia, voy a ser bienaventurado. Y si busco primeramente la justicia de Dios, el reino de Dios y su justicia, entonces todas las otras cosas me van a venir por añadidura. Ahora viene la pregunta: ¿qué es lo que es la justicia? No es que yo me considere más grande que todos, o que soy el que más sabe de todos, pero cuando nosotros no investigamos la palabra y meditamos, pienso yo que si yo le hago la pregunta a ustedes, ¿qué es la justicia? Ustedes seguramente, algunos a lo mejor me darán una respuesta. Otros a lo mejor no saben qué es lo que es la justicia, como yo tampoco no entendía. Entonces acá viene la pregunta: ¿y qué es lo que es la justicia de Dios? ¿Qué es lo que es la justicia? Si el Señor me dice que yo tengo que buscarla, la justicia, si el Señor me dice que voy a ser un feliz, un bienaventurado por tener esa hambre, esa necesidad de la justicia, entonces tengo que entender qué es lo que es la justicia. Vamos a ir a Salmos, vamos a buscar la Biblia, Salmos 119, 172. Acá nos va a decir la palabra de Dios qué es lo que es la justicia. Salmos 119, 172. Salmos 119, 172 dice así: mi lengua canta tu palabra, porque todos tus mandamientos son justicia. ¿Qué es lo que es la justicia? Los mandamientos de Dios. La ley de Dios manifiesta la justicia divina. ¿Sí? Los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos. Dice: mi lengua canta tu palabra porque todos tus mandamientos son justicia. Es decir, la ley divina es la que muestra el carácter de Dios y muestra su justicia. Vamos a ir a otro texto. Isaías 51:7. Otro texto más. Isaías 51:7. Estos textos nosotros tenemos que ser, este grupo tiene que ser un experto instructor de la justicia. Tiene que entenderlo más profundo. Así que yo, cada vez que me toque, voy a tratar de siempre hablar de la justicia, porque es un tema tan precioso y el más importante. Isaías 51:7 dice: oídme los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. Igual que el versículo anterior, la justicia está relacionada con la ley, o la ley es la manifestación de la justicia de Dios. ¿Se entiende? Los que conocéis justicia, ¿quiénes son los que conocen justicia? El pueblo en cuyo corazón está mi ley, dice la palabra. Otra vez, la ley es la manifestación de la justicia de Dios. Para que sea claro el tema, ahora vamos a lo contrario a la justicia, que es lo que sería la injusticia. ¿Sí?
Bueno, no tenías que ponerlo, Daniel, a ese diapositiva todavía hasta que busquemos los textos, pero está bien. Vamos a buscar 1 Juan 5:17, ahí vamos a ver lo contrario a la justicia. 1 Juan 5:17. ¿Qué es lo que dice? Lo contrario a la justicia. Tenemos justicia y ahora tenemos injusticia. Esto es para que quede claro, siempre se hace así al meditar la palabra. A ver, alguien que lo quiera leer. San Juan 5:17. Primera de Juan 5:17. Toda mala acción es pecado, pero hay pecado que no lleva a la muerte. Muy bien. Toda mala acción, dicen estas versiones. Alguna versión dice toda injusticia. A ver, Analia. Lali también. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Muy bien. Toda injusticia es pecado. Toda mala acción, toda injusticia. Toda injusticia es pecado. ¿Pecado qué es lo que es? Transgresión de la ley. ¿Sí? Entonces, la justicia está manifestada en la ley de Dios, en la obediencia a la ley de Dios. Y la injusticia es la transgresión de la ley. Entonces, ahora sí nos queda el cuadro que injusticia es igual a pecado. 1 Juan 5:17. Transgresión de la ley es pecado, que es injusticia. 1 Juan 3:4, definición de pecado. De acuerdo con el axioma de que dos cosas que son iguales a una tercera son iguales entre sí, concluimos que injusticia es igual a transgresión de la ley y enunciada la misma igualdad en términos positivos, resulta que justicia es obediencia a la ley. ¿Sí? Que se quede grabado esto, hermanos. Justicia, obediencia a la ley. Injusticia, pecado, desobediencia de la ley. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora, si la justicia es obediencia a la ley, resulta la pregunta, ¿quién hace justicia? ¿Quién tiene justicia? La escuela sabática se había puesto linda porque se preguntaba si nosotros somos o es el Espíritu de Dios el que está en nosotros y que nos ayuda a hacer eso, a hacer la justicia. Vamos a ir a Romanos 3, a la pregunta, ¿quién hace justicia o quién tiene justicia? Un texto conocido de Romanos, el capítulo 3, en donde ahí nos dice si hay algún ser humano en que tenga justicia, es decir, que obedezca la ley. Romanos capítulo 3, versículo 9 al 12, dice así, es conocidísimo. Dice así, pues ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como gentiles, todos están bajo pecado. Acá en este texto nomás ya nos dice todo. Es decir, que judíos como gentiles de las naciones, todos están bajo pecado. Pues escrito está, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, se echaron a perder, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua urden engaños, venenos de aspides hay en sus labios, su boca se llena de maldición y amargura, sus pies se apresuran a derramar sangre inocente, dicen otras versiones, sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, no conocen camino de paz, no hay respeto de Dios ante sus ojos. No hay justo ni aún uno, dice el apóstol Pablo, extraído de muchos pasajes del Antiguo Testamento. Justicia es obediencia a la ley de Dios. Injusticia, pecado. Es decir, que
todo lo que está diciendo Pablo en Romanos es que está lleno de injusticia, todos pecadores. Como dice acá en el versículo 23, nos dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Este texto, un poquito saliéndome del tema, tenemos que entender lo que cuando dice por cuanto todos pecaron, no quiere decir que en Adán todos pecaron. No, este texto es un general, el todo, en el sentido de que un niño nace y no nace con pecado. Eso lo venimos enseñando bastante acá. Un niño no nace con pecado, nace con la tendencia, crece, cumple 3 años, 4 años, 5 años, 7 años, más o menos empieza a saber lo que es lo bueno y lo malo, 8 años, 9 años, y llega un momento en que transgrede la ley de Dios. Entonces, lo que está diciendo acá es que tarde o temprano van a cometer pecado. Todos pecaron. Entonces ahí lo enfrasca. Tarde o temprano va a cometer pecado. Y va a ser destituido de la gloria de Dios. ¿Sí? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de Dios. Entonces, hacíamos la pregunta. ¿Quién tiene justicia? Es decir, ¿quién tiene obediencia a la ley de Dios? ¿Quién hace justicia? ¿El hombre puede hacer justicia? Bueno, la respuesta es que ¿quién tiene justicia? El ser humano no tiene justicia. ¿Quién hace justicia? El ser humano tampoco puede hacer justicia, es decir, tampoco puede obedecer la ley por sí mismo. En el mismo Romanos, el capítulo 3, el versículo 21 nos dice, 21 y 22, dice, ahora viene el tema de la explicación. Pero ahora, aparte de toda la ley, la justicia de Dios se ha manifestado respaldada por la ley y los profetas. Acá entra ya la justicia de Dios. ¿Sí? La justicia de Dios. La justicia de Dios está relacionada con su ley, con la obediencia a la ley. La justicia de Dios por medio de Jesucristo. La justicia de Dios por medio de Jesucristo. Por la fe. Para todos los que creen en Él. La justicia de Dios por medio de Jesucristo, por la fe, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. La justicia de Dios por medio de Jesucristo, por la fe, para todos los que creen en Él. La forma de obtener la justicia de Dios es por la fe. ¿Sí? Eso se viene enseñando. El medio es Jesucristo. Aquellos que creen. Bien. En los versículos 24 hasta el 26 nos dice: pero son justificados gratuitamente por su gracia, es decir, son declarados justos. Los injustos son declarados justos, justificados, pero son justificados, declarados justos, gratuitamente por su gracia, el regalo de Dios, mediante la redención realizada por Cristo Jesús, a quien Dios puso como el sacrificio expiatorio por la fe en su sangre para demostrar su justicia. Por la fe en su sangre para demostrar su justicia. Al haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con el fin de demostrar su justicia en este tiempo, para ser a la vez el justo y el que justifica al que tiene fe en Jesús. La justicia de Dios está manifestada en el sacrificio y en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a pasar, para que sea más, se lo entienda un poquito más, vamos a pasar a las imágenes, Daniel. Nosotros tenemos el santuario. Tengamos presente, hablamos de
justicia, la ley de Dios. Hablamos de la justicia de Dios, que es por la fe, mediante la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos el santuario. Este es el santuario, ¿verdad? El atrio y el santuario propio, el tabernáculo propiamente dicho. Ahí estaba dividido en dos sectores. 3 muebles en el lugar santo, y en el último departamento estaba el lugar santísimo, se llamaba. Ahí estaba la ley. En el lugar santo estaba el candelabro, la mesa y el altar del incienso. En la última pieza estaba la ley, el arca del pacto con la ley de los 10 mandamientos. Aquí están, digamos, ahí están todos los muebles. O sea, nuestro punto va referido hacia este mueble, el arca del pacto. Tenemos la ley, que es la justicia de Dios. Se manifiesta la justicia de Dios. ¿Qué es lo que, si nosotros tuviéramos que ir delante de la ley solos, la ley, que ya habíamos hablado en la escuela sabática, exige nuestra muerte. La ley exige la muerte de todos ustedes enemigos. Si nosotros nos presentáramos solo delante de esa ley, la ley exige su muerte. ¿Por qué? Dice, porque la paga del pecado es la muerte. O sea, si yo transgredo la ley, lo que la ley exige es tu muerte. Y nosotros hemos pecado, o sea que nosotros, la ley nos exige que nosotros tenemos que morir. Pero Dios manifiesta su justicia en Cristo Jesús, en su sangre. Esta etapa se llama propiciatorio, ¿sí? El caporet se lo traduce, el propiciatorio, ¿sí? Es la etapa. Cuando el sacerdote tomaba la sangre de la víctima, venía y rociaba con la sangre ahí, encima de la tapa. ¿Qué es lo que significa eso? La ley demanda la sangre del pecador. Entonces, la sangre esa, para que sea satisfecha la demanda de la ley, tenía que ir y rociarse. Ya, esta es la sangre del pecador. Pero si la ley, como demanda nuestra sangre, nosotros directamente no viviríamos más. O sea, eso es la justicia. Vos has pecado, te mereces la muerte, no tenés que vivir más. ¿Qué es lo que pasa acá? La sangre que se va transportada ahí al propiciatorio, que es lo que la ley está demandando sangre la ley, es la del sustituto Cristo Jesús, ¿sí? Nuestro sustituto, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, la ley demanda la sangre del pecador, Dios muestra su justicia con la sangre de Jesucristo, que es el justo, y esa sangre es asperjada y la demanda de la ley queda satisfecha. ¿Sí? Entonces, si nosotros creemos en eso, si nosotros creemos en que en esa sangre sustituta, en ese sacrificio sustituto, ahí somos justificados, somos declarados justos delante de Dios. Somos declarados justos porque hemos creído en que la sangre que tenía que ser mi sangre fue la sangre de Jesucristo, que ha pagado las demandas y exigencias de la ley. Si yo me presentara delante de la ley sin esto, sin el propiciatorio, sin el medio que representa a Jesucristo, estoy muerto eternamente. Pero por eso es que acá hay un medio, ¿sí?
está el medio. Está el medio entre la ley y nosotros. Ese medio es Cristo Jesús. Volvamos a leer el versículo 24. Pero son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención realizada por Cristo Jesús, a quien Dios puso como el sacrificio expiatorio por la fe en su sangre, para demostrar su justicia. Ahí está manifestada la justicia de Dios, en que su ley no es rebajada, no, la justicia de la ley, la demanda de la ley, sigue en pie. Entonces Dios muestra su justicia. Al haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con el fin de demostrar su justicia en este tiempo, para ser a la vez el justo y el que justifica al que tiene la fe de Jesús. Ya lo había mencionado nuestro hermano Gustavo, en que acá la justicia de Dios es una combinación de justicia y misericordia. ¿Sí? Entonces, yo al creer en ese sacrificio y las exigencias de la ley ya satisfechas por la sangre del justo, entonces soy declarado justo y el Señor me cuenta como justo. Ahora, Romanos 5:17, vamos a Romanos 5:17, que ahí nomás está, nos dice que esto es un don. Porque si por el delito de uno reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, por Jesucristo, los que reciben la abundante gracia y el gratuito don de la justicia. La justicia de Dios es un don. ¿Sí? Habíamos mencionado al principio que yo tengo que buscar el don, buscar la justicia, y también que vamos a ser bienaventurados cuando tengamos esa hambre y sed de justicia. Ahora, en dos etapas, vamos a pasar, Daniel, a la siguiente imagen, este escrito. En la introducción, bueno, ahí estaba la ley, lo que veníamos hablando. En la introducción del libro Fe y Obras, la justicia de Dios, por así decirlo, es una sola cosa, ¿no? Pero para que entendamos nosotros, Dios nos aclara que hay una justicia imputada y hay una justicia impartida. Nosotros estamos cargados de pecado, no conocemos a Dios, estamos condenados a muerte. Se nos presenta el Evangelio de la justicia de Dios, entonces nosotros creemos y somos declarados justos por la fe. Entonces todos nuestros pecados son limpiados y quedamos limpios delante de Dios. Ahora, el justo vive por la fe y tiene que manifestar la justicia, es decir, la obediencia de Dios. Entonces, para que se lo entienda, nosotros tenemos que la justicia imputada es nuestro derecho al cielo. Yo creo en Jesucristo, creo en la justicia de Dios, creo por la fe en el sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo, soy declarado justo y tengo derecho al cielo. Ustedes, al creer en Jesús, tienen el derecho de ir al cielo. Pero lo que no les da este derecho es la idoneidad. ¿Sí? Nosotros podemos tener derecho al cielo, pero ¿somos idóneos para habitar en el cielo? ¿Quiénes son los que van a habitar en el cielo? Son los que hacen justicia, los que tienen justicia. Esos son los que van a habitar el cielo. Entonces, ahí es que viene la justicia impartida. Es la idoneidad para habitar en el cielo. Cuando nuestro Señor Jesús, en Mateo, vamos a Mateo, se va entendiendo, hermano, ¿no? Yo creo que ustedes lo saben, pero acá vamos, el objetivo es
ir entendiendo cada vez más. Cuando el Señor Jesús en Mateo capítulo 5, versículo 17 en adelante, nos dice, noten que el contexto del versículo, el que nos interesa, es el versículo 20, pero veamos el contexto, que es lo que hemos dicho al principio, la ley. Jesucristo dice, no he venido para abolir la ley y los profetas, no he venido para invalidar, sino a cumplir. Os aseguro que mientras existen el cielo y la tierra, ni una letra ni un punto de la ley perecerá sin que todo se cumpla. Por lo tanto, el que viole uno de esos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, este será grande en el reino de los cielos. Porque os digo que, si vuestra justicia, viene hablando el contexto de la ley, si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y habíamos preguntado al principio, es decir, justicia, obediencia. Si su justicia, si su obediencia a la ley de Dios no es mayor que la obediencia de los escribas y fariseos, que ellos en apariencia cumplían la ley, pero realmente no obedecían la ley, no van a poder entrar en el reino de los cielos. Entonces, la pregunta acá es, ya habíamos hecho la pregunta de cómo se hace justicia. ¿Cómo? Yo creo en el Señor, creo en su sacrificio, soy declarado justo, pero ahora yo tengo que mostrar y demostrar al mundo que soy un hijo de Dios, que tengo el carácter de Jesucristo, que hago lo mismo que el Señor hace. Entonces tengo que hacer justicia. Pero la pregunta es ¿cómo se hace justicia? O la pregunta también es ¿cómo se guardan los mandamientos de Dios? Entonces ahí entra lo que nosotros venimos diciendo vez tras vez en este grupo. ¿Cómo se hace justicia? ¿Nosotros la tenemos que hacer? No. Tenemos que dejar que Dios obre justicia en nosotros. Por eso es que vamos a San Juan, el capítulo 30, el ejemplo de quien habíamos hablado, nuestro Señor Jesucristo. Habíamos hablado un poco en la escuela sabática. Los principios, esto tiene que ser principios que queden en sus mentes, hermanos. San Juan 5:30 dice así: de mí mismo nada puedo hacer. Dios, Jesucristo, no podía utilizar su divinidad, ni tampoco podía obrar él humanamente. Jesucristo no podía porque ese había sido el acuerdo del Padre, con el Padre. Él iba a venir a este mundo a vivir como un hombre igual que nosotros. Igual que nosotros iba a vivir. Entonces, de mí mismo nada puedo hacer. Como oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesucristo no podía hacer nada de sí mismo, porque Él se había despojado de su voluntad. Él se había despojado de todo, de su divinidad, y al despojarse, ustedes saben, yo ya lo dije, que cuando Jesucristo se despoja, entonces Dios lo posee totalmente con su espíritu, y así tenemos que hacer nosotros. Por eso el Señor Jesucristo dice: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Cuando yo me vacío de mi yo, entonces el Señor me puede poseer y me da su mente. Y el otro texto, que tiene que ser también un texto bien fogoneado por nosotros, es San Juan capítulo 14, versículo 10. San Juan 14, 10. En donde dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que os hablo no las hablo de mí mismo, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Dios hacía la obra en Jesucristo. Dios hacía justicia en Jesucristo. ¿Sí? Entonces, a la pregunta,
¿Quién hace justicia? El hombre no hace justicia. Dios hace justicia en nosotros. Él va a hacer que nosotros cumplamos la ley y que hagamos justicia. Además de habernos dado su justicia, el don de la justicia. Para que sea más claro todavía, vamos a otro texto que también venimos diciendo mucho, citándolo mucho, para que tiene que quedar bien claro. Ezequiel capítulo 36, versículo 24 en adelante. Dice así: os tomaré de las naciones, os juntaré de todas las tierras y traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. ¿Creemos esto? Tengo que creerlo. Señor, tú dices que me vas a limpiar en tu palabra. Él me pregunta, ¿crees esto? Sí, Señor, creo. Bueno, tengo que considerarme limpio. No puedo vivir una vida, no, pero que retroceder, no, pero que yo soy muy pecaminoso, que tampoco es decir, digamos, que la mala campaña que se hace a la frase esa, que se puede vivir sin pecar. Una mala campaña, bueno, eso es otro tema, ya lo vamos en otra oportunidad lo vamos a leer. Pero acá el Señor me dice que Él nos va a limpiar, y si el Señor nos dice que Él nos va a limpiar, yo tengo que aceptarlo y creerlo. Señor, me limpia. Versículo 26. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré, el Señor va a hacer, y haré que andéis en mis mandamientos y que guardéis mis normas y las cumpláis. Dios en nosotros tiene que producir, tenemos que dejarle que produzca el querer como el hacer por su buena voluntad. No hay otra manera, hermanos, de hacer justicia. El único que puede hacer justicia es Dios en nosotros. Y nosotros tenemos que dejarle, Señor, acá tú dices que vas a hacer que yo cumpla la ley. Señor, por favor. Y tenemos que reclamar esa promesa. Y no vamos a pecar al reclamar, Señor, cumple con tu palabra en mí. Tenemos que pedirlo. Y el Señor va a cumplir. Y ahí es cuando nosotros vamos a caminar en justicia. Ahí es cuando nosotros vamos a tener una justicia mayor que la de los escribas y fariseos, es decir, una obediencia más perfecta. Y ahí es cuando va a cumplir el texto que dice que hay un remanente que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Cuando yo deje que el Señor opere en mi vida, para hacer eso yo tengo que entregarme a Jesús. Tengo que entregarme a Jesús y aceptarlo a Él, a la justicia de Dios. Porque Él tiene su ley en el corazón. Entonces cuando yo lo acepto a Jesucristo, acepto la ley y su obediencia, su justicia. Entonces, digamos, todas las cargas de que yo no podía, de que estoy en la lucha, me estoy esforzando, todo eso es una mochila pesadísima que no la podíamos llevar, y ahora en Cristo Jesús alcanzamos esa justicia en su obediencia. ¿Se entiende? Ahora, lo alarmante de esto, hermanos, lo alarmante de este tema tan hermoso es que el pueblo final piensa y cree que tiene la justicia de Dios. Y cuando nosotros pensamos así, estamos pensando como un laodicense, ¿sí? Pensar que tenemos esa justicia y que somos ricos y que podemos nosotros. Cuando en Apocalipsis, vamos a ir al mensaje de la Odisea, pasalo Daniel, creo que está ahí en Power, no, pasalo. En Apocalipsis, el capítulo 3, en el mensaje de la Odisea, nos dice,
Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, que es la fe que obra por el amor, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte. ¿Qué es lo que son las vestiduras blancas? Pasado al texto de Daniel, las vestiduras blancas, dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Ese vestido, procede Daniel, ese vestido es la justicia de Cristo, la justicia de las acciones justas, de la obediencia perfecta a la ley. Entonces, la Odisea, nosotros, la Odisea, estamos desnudos, estamos desprovistos de esa justicia, estamos totalmente desprovistos. La presencia de Cristo no está en el medio, necesitamos que el Señor cada día venga a nosotros, por eso es que nosotros tenemos que cada día, no basta con que venga un predicador un sábado y diga cuántos se van a entregar al Señor, yo me voy a entregar al Señor, y al otro día ya no me entrego al Señor. No, todos los días yo tengo que entregarme al Señor, todos los días le tengo que pedir al Señor que venga y habite en mi corazón, y todos los días tengo que decirle al Señor, Señor, obra tu promesa en mí. La Odisea está desprovista de la justicia de Dios, de las vestiduras blancas. Y el Señor nos ofrece que nosotros seamos vestidos. No, yo sí me he entregado al Señor, no, ese mensaje no es para mí. Yo me he entregado, me acuerdo ya en tal fecha, que yo me he entregado al Señor, entonces yo tengo la justicia de Dios. Pero el testigo fiel, Cristo Jesús, te dice que estás desnudo. No se descubra la vergüenza de tu desnudez. Está desprovisto de las vestiduras blancas de la justicia. Y unge tus ojos con colirio para que veas. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Yo estoy a la puerta y llamo. No está dentro del corazón de la Odisea. Jesucristo tiene que morar para curar el problema de la Odisea. Lo único que necesitamos es que Cristo habite en nosotros. Para hacer acciones justas, para hacer justicia, el único que puede obrar justicia en nosotros es Cristo. ¿Se entiende, hermanos? ¿Se entiende, no? Esto lo tenemos que cada día profundizar más, y cuanto más hablemos de la justicia de Dios, mucho mejor. Volvamos al texto que comenzamos. Nos dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Qué significa esto? Que son felices aquellos que no poseen la obediencia perfecta, aquellos que no lo poseen a Jesucristo, pero tienen ese deseo de tenerlo a Cristo en su corazón y tener la justicia de Dios, es decir, andar y cumplir la ley como Dios realmente quiere. ¿Por qué le predico esto, hermano? Porque yo soy un carenciado de la justicia de Dios. Yo soy, y eso es lo que veo en mi vida, soy una persona, un hijo de Dios, en que ha fracasado tanto teniendo la justicia de Dios ahí a mano y dejando que el Señor, y no dejando que el Señor opere porque no se ha explicado esto bien. Entonces, soy un necesitado, un carente de la justicia de Dios. Cuando yo soy y veo que soy un necesitado de esa justicia, entonces soy bienaventurado. Y ahora lo que yo tengo que hacer es buscar, cada día, buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Qué tiene que ver este mensaje con los tiempos finales? Vamos a ver unas citas. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros aceptamos al Señor
y le pedimos al Señor que opere, empiezan las pruebas. ¿Pasaron, Daniel? ¿Pasaron? Dios conduce a su pueblo paso a paso. Él los lleva a diferentes puntos calculados para manifestar lo que hay en el corazón. ¿Sí? Nosotros vamos a ser ubicados para ver si realmente vamos a hacer justicia con Dios o no lo vamos a hacer. Algunos resisten en un punto, pero fracasan en el siguiente. A cada punto de avance el corazón es examinado y puesto a prueba un poco más de cerca. Si el profeso pueblo de Dios resulta tener sus corazones en oposición a esta obra, debe convencérselos de que tienen una obra que hacer para vencer. Si es que no han de ser arrojados de la boca del Señor, dijo el ángel, Dios llevará su obra cada vez más cerca a fin de probar a cada uno de su pueblo. Algunos están dispuestos a recibir un punto, pero cuando el Señor los lleva a otro probatorio, se retiran y retroceden, debido a que ven que eso golpea directamente a algún ídolo acariciado. Si yo acepto la justicia de Dios, tanto para derecho como para idoneidad, empiezan las pruebas, vamos a probárselo al Hijo de Dios. Entonces vienen las pruebas. Y si yo fracaso en un punto y no obedezco, y así el Señor me tiene paciencia y me prueba y me prueba y me prueba, va a llegar a un punto en que el Señor nos va a vomitar de su boca. Y la exigencia es que tenemos que ser victoriosos, pero ya sabemos cómo vamos a hacer y vamos a alcanzar obediencia y victoriosos, solamente por la fe en su justicia. Vamos a la otra, Daniel. Aquí tienen oportunidad de ver lo que hay en sus corazones, que echa fuera a Jesús. Es el problema de la Odisea. Ellos han aceptado la justicia imputada, pero los pecados lo han sacado a Jesús del trono del corazón para darle lugar al pecado. Entonces la Odisea tiene vestidos negros de pecado y Jesucristo no está en su medio. Entonces dice, aquí tienen la oportunidad de ver lo que hay en sus corazones que echa fuera a Jesús. Valoren alguna cosa por encima de la verdad y sus corazones no están dispuestos a recibir a Jesús. Durante un cierto tiempo los individuos son probados para ver si sacrifican sus ídolos y oirán el consejo del testigo fiel. Si alguien no es purificado por la obediencia, a la verdad, justicia, venciendo su egoísmo, su orgullo y sus pasiones, los ángeles del Señor tienen el encargo. Si ha juntado a sus ídolos, dejadlos estar, y continuarán con su obra, dejando a aquellos con sus rasgos pecaminosos sin someter, bajo el control de los ángeles malos. Los que alcanzan cada punto y resisten toda prueba en Cristo Jesús, venciendo en Cristo Jesús a cualquier precio, han oído el consejo del testigo fiel. ¿Cuál es el premio de vencer? Nosotros tenemos el secreto para vencer, es dejar que Dios opere en nosotros. Recibirán la lluvia tardía, siendo así hechos idóneos para la traslación. ¿Qué relación tiene este mensaje de la justicia de Dios con la lluvia tardía, que es el descenso del Espíritu Santo, que es lo que en Apocalipsis se llama el fuerte pregón, la gloria del cuarto ángel, del tercer ángel? Obediencia y van a recibir la lluvia tardía. Sin obediencia, por eso es que el texto de Hechos nos dice que el Espíritu Santo se le da a los que obedecen. Y nosotros tenemos la herramienta para obedecer perfectamente. Tenemos que dejar que Dios opere en nosotros para obediencia. La última cita, hermanos. El fuerte pregón del tercer ángel ya ha comenzado. En tiempo de la hermana Guay. Ya ha comenzado. Muchos dicen, no, todavía no está el fuerte pregón. El fuerte pregón ya ha comenzado en tiempo de la hermana Guay.
en la revelación de la justicia de Cristo. Hermanos, nosotros estamos, el tema que se está tratando acá es la justicia de Cristo y es el fuerte pregón. Por eso es que esto tiene que ir creciendo y creciendo, y nosotros lo tenemos que comprender perfectamente cada día. La idea por ahí es muy distante de lo que el Señor nos instruye. Pensamos que va a venir el Espíritu Santo como en el Pentecostés, que van a venir lenguas de fuego. Pero lo que ha pasado en el Pentecostés es lo mismo que nos tiene que pasar ahora. Ellos han recibido a Cristo y a su justicia. Entonces han recibido la lluvia tardía. Nosotros tenemos que recibir a Cristo y su justicia. Y esa justicia va a hacer que nosotros obedezcamos y tenemos que vencer con el poder de Dios. Entonces, los que resistan en cada punto y hayan vencido son los que van a recibir el Espíritu Santo, la lluvia tardía. El Redentor que perdona los pecados, este es el comienzo de la luz del ángel cuya gloria llenará toda la tierra. El mensaje de la justicia de Cristo ha de resonar de un extremo de la tierra hasta el otro, para preparar el camino del Señor. Esta es la gloria de Dios, que termina la obra del tercer ángel, Cristo y su justicia. Con esto terminamos, hermanos. Y yo los invito a recibir al Señor hoy en día. Aprovechemos cada sábado. Cada sábado tiene que ser un día de entrega completa al Señor. Nos tenemos que aferrar de su justicia, tenemos que reclamar la justicia de Dios para que finalmente seamos premiados con el poder del Espíritu Santo. Yo en esta mañana quiero entregarme al Señor. Aquellos que también quisieran entregarse al Señor, quiero hacer una oración y luego del canto entregarnos al Señor en este sábado. ¿Sí? Cada día nosotros tenemos que entregarnos al Señor de todo corazón y pedirle su presencia en nosotros y así caminar. Es la única manera de salir victoriosos. Vamos a cantar, hermanos, el himno Cariñoso Salvador, y luego aquellos que hayan decidido entregarse en esta mañana al Señor, súmense en la oración.
invito a los que quieran ponerse de rodillas. Padre eterno, nuestro gran Dios, misericordioso Señor, te damos gracias, Señor, por tu infinita misericordia. Te damos gracias, Señor, por tu justicia, por esa manifestación de tu justicia, Señor. Ha sido vindicada con la sangre del Cordero sin mancha perfecto, Señor, del sustituto que ocupó nuestro lugar para que tú manifiestes tu justicia en nosotros. Padre Santo, sin ti nada podemos hacer, es por eso que en esta mañana de sábado nos entregamos a ti, Señor. En este día nos entregamos a ti, que tú obres, Señor, en nosotros tu justicia. Que podamos ser gente que obra justicia, que hace justicia, la justicia tuya, Señor, no nuestra, tuya. Que el mundo, Señor, pueda ver a Cristo en nosotros, que el mundo, Señor, pueda ver la gloria, Señor, de tu amor, la gloria de tu justicia. Que el mundo pueda ver, Señor, que tú tienes hijos que realmente van a obedecer tu ley con todo tu poder. Y también, Señor, alcanzar la victoria sobre el pecado, Señor. Por eso es que nos entregamos a ti, Señor. Te necesitamos, Señor. Nos entregamos a ti y te rogamos, Señor, que vengas a nuestro corazón. No queremos ser laodicenses. Señor, ven y habita en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a que cada día nosotros podamos pedirte que habites en nuestro corazón y que cada día, Señor, podamos entregarnos a ti, la única forma de ser salvo de este mundo de maldad. Padre Santo, bendiga a esta pequeña iglesia, San Martín 60. Bendiga, Señor, para que podamos iluminar al mundo con tu gloria, con la gloria de tu justicia, y que todos sean salvos, Señor, como dice la palabra, en ti. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos y te agradecemos. Amén, Señor. Bien, agradecido a Dios, digamos, por este mensaje. Por ahí hay ciertas confusiones, digamos, porque uno se desvía del mensaje, del centro del mensaje, y es muy clarita, digamos, lo que dice la palabra del Señor.